Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer compartir un nuevo frente a frente esta mañana. Ahora mismo, en este instante, el colega periodista Orlin Martínez está en un lugar del Valle de Sula, específicamente en Cuyamel, para informarnos sobre qué prevalece ahí después de conocerse no solo la nacionalidad, sino los municipios donde nacieron los 4 hondureños víctimas de esa tragedia en San Antonio, Texas, donde 56 migrantes fallecieron asfixiados, iban en un tráiler, murieron asfixiados 56 migrantes, y entre ellos se ha comprobado la nacionalidad de 4 hondureños, una persona de Cortés y 3 de Las Vegas, Santa Bárbara. Así que vamos con nuestro colega Orlin Solís. ¿Qué tal, Orlin? Bienvenido, buenos días. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. En efecto, nos hemos desplazado hasta el municipio de Omoa, específicamente en Cuyamel, Cortés. Aquí era donde vivía la joven Adela Betulia Ramírez, 28 años, quien hace aproximadamente un mes salió de este municipio en busca de su familia, allá a Los Ángeles específicamente, donde se encontraba su madre, o donde se encuentra su madre. Pues aquí hay mucha consternación. Es un lugar pequeño donde se conocen todas las familias, y en efecto ellos eran muy queridos en esta comunidad. De hecho, pues aquí donde nos ubicamos es la humilde vivienda de una amiga donde vinieron a hacer la despedida. ¿Cuál es su nombre? Me dijo, y hablemos un poco de la historia. Claudia Vallecillo. Bueno, me dice que usted era muy amigo de Adela. Sí, familia, estoy con ella, y ella hizo la despedida por esta, y de repente hizo el viaje, que quería estar allá con su mamá, sus 2 hermanas, y de presto hizo el viaje y me dijo, se despidió y me dijo que iba a buscar el sueño americano allá. ¿Hace cuánto ella tomó la decisión de irse? Hace un mes, el 26 de junio salió, más bien el domingo tuvo el mes. El lunes hablé con ella y me dijo que estaba bien y todo. Todo transcurría con normalidad. ¿Hasta cuándo dejó de comunicarse usted con ella? El lunes mínimo a las 11 de la mañana dejé de hablar con ella. Desde la mañana a las 7 que me habló hasta las 11. Dejé de hablar con ella y ella me dijo que estaba bien. Y me dijo, el viernes estoy ya con mi mamá, me dijo. Solo eso fue ya lo último que hablé. Bueno, ha sido una situación muy difícil para usted porque le conocía, porque aquí hacían todas las celebraciones, me cuenta. Ella pasaba aquí conmigo, ella se llevaba, después que se fue la mamá, ella estuvo conmigo acá, pasaba todo el día y todo, solo a dormir iba allá al cuarto de ella y todo el día pasaba conmigo. ¿La mayoría de las hermanas de ella están en Estados Unidos? Sí, sí. Varias familias están allá. ¿Cómo han tomado esta noticia los parientes aquí en Cuyamel? Mira, cuando vimos a HDH, yo no lo podía creer que era ella la que estaba allá, porque de presto fue esa noticia y no, bueno, nos impactó eso, ver a ella ahí que estaba muerta. ¿Qué hablaba con ella? ¿Cuáles eran los sueños? De estar allá y llevarme a mí con los 2 niños. Eso era el sueño de ella, estar allá, trabajar, hacer sus propias cosas ella allá. Sí. ¿Cómo era en vida? ¿Era una joven alegre? Sí, usted, todo el mundo aquí, ella bien alegre, usted ya nos iba, no tenían así, pero ella era bien alegre y todo. ¿Por qué se les conoce aquí a esta familia, que son muy conocidas como las Adelas? Todo el mundo aquí los conoce por las Adelas, porque somos unidas y los quiere mucho el pueblo. Bueno, voy a hablar también con ella, es la abuelita, ¿verdad? También se llama Adela, y hace aproximadamente unos 6 meses, ¿verdad?,
ella perdió a uno de sus hijos en un accidente aquí en Cuyamel y no ha superado ese dolor. Entendemos, es una señora de 90 años e incluso hemos hablado y nos dice usted que no tenía necesidad su nieta de ir. No, mi hija no tenía necesidad de andar rodando, pero como los hijos, ¿quién los va a detener cuando ya están grandes? Ellos agarran viajes y no echan de ver nada en la vida. Y la vida es malo andarla rodando porque no sabe uno cómo se va a encontrar. Si va a regresar o no va a regresar, ahí solo Dios. Hace falta mi hija me hace falta a mí. No tenía necesidad de andar rodando y darme este golpe grande de años que vivían ellas aquí. Es tristeza en la vida, la madre es la que siente todo. Y ahí nadie siente nada. A mí me da lástima mi hija, tan jovencita, irse a rodar y perder su vida. No pensar en la vida uno, da lástima. Pero como así es Dios, Él pone la mano y Él pone todo. Él da la enfermedad y da la medicina y da todo. Es cierto, hijo. Pobrecita mía, irse a rodar y a perder su vida, y jovencita. Pobrecita mía, no creí yo en la vida que iba a suceder este caso. Jamás creí yo en la vida que iba a suceder este caso grave. Porque es grave para su madre. Porque uno quiere a sus hijos, desde que nacen son sus hijos. Una madre para 100 hijos. Su hijo. A mí me da lástima a mi hija. Ir a fracasar y tan inteligente ella y de trabajo que ella no tenía, ella se hacía para allá acá y todo, pero así es la vida. Pobrecita mi niña, jovencita la cipota, la lástima. ¿Hace poco la había visto usted? Sí, hace poco la había visto, si ella iba de aquí allá. Sí, hace poquito había visto a mi hija yo, pero como así es la vida. Cuando el hijo dice agarro para allá, nadie lo detiene. ¿Cómo va a detener uno de sus hijos? El hijo dice agarro para allá. ¿Usted en algún momento le dijo que no se fuera? Si no, yo le dije que no se fuera, que no fuera a rodar. Que para vivir los últimos tiempos uno aquí vive bien. Míreme a mí si yo ando rodando. No, yo ya tengo mis hijos, pero yo no ando rodando. No te vayas, hija, no te vayas, pero ellas cuando agarran aquí, agarran allá. Sí. Y que pobrecita, Berlita. Voy a fracasar mi hija. Sí, un momento muy difícil, licenciado Renato Álvarez. También voy a platicar con una de las primas, porque básicamente las familias que viven en esta comunidad y las Adelas son muy conocidas porque ellos... es una familia bastante amplia. ¿Cuál es su nombre? Daisy Saldívar. Soy maestra de aquí, Cuyamel. Bueno, una pérdida que se ha sentido mucho en la comunidad. No, se ha sentido bastante porque nosotros hace 6 meses, por ejemplo, el 30 de diciembre mataron a mi hermano, el 31 cumplía años ella. Es un dolor que no quisiera pasar nadie, ¿va? Porque todo un 31, todo el mundo pasa en fiesta y nosotros pasamos en dolor. Y mañana está cumpliendo 6 meses mi hermano, nadie esperaba este golpe más. Pero a veces no hay que renegar porque a veces le quiere echar culpa a Dios uno, va, pero son pruebas de Dios, aunque reneguemos y son cosas que Él tiene ya preparadas. Y le pido yo a conciencia a la mamá, ¿verdad?, que es prima mía, que haga conciencia de que la mande para acá para velarla, porque ella no tiene papeles acá, no tiene papeles en Estados Unidos y acá se puede, vaya un día, ella viene, puede ver a encajar la lápida. Y mientras que allá, bueno, lo que tengo entendido es que los queman, a los muertos los mandan en su caja. Pero en conciencia, ¿verdad?, y los de Cancillería también, ¿verdad?, ayudar a ser unidos los hondureños para poderla mandar, y pedimos conciencia y que Dios esté con nosotros. Bueno, ella se quería ir, me dice usted, porque quería reencontrarse con sus hermanos y también con su mamá. Sí, esa era la idea, ¿verdad?, porque uno pone y Dios dispone. La idea era de que llevársela a la muchacha porque eran bien conocidos, bueno, eran más unidas con ella, somos familias todas, porque aquí este solar es de mi hermano que está en Estados Unidos también, pero a veces en vez de buscar el futuro, busca la muerte uno solo. Y yo la miré y ella puede preguntar aquí en Cuyamel, era bien reconocida también porque era bien querida.
Ella vivía, como quien dice, vivía la vida. Ella iba a los bailes, ella todo. Un pesar no se le va a quedar a ella, ¿verdad? Dice uno, porque el que goza la vida no le queda con aquel pesar. Y uno le pide a Dios que le dé fortaleza. Ella no tenía necesidad de ir. No, no tenía, porque ella tenía mejor facilidad que yo soy profesora, no me da pena decirlo. Facilidad dice uno porque le lavaban la ropa, le hacían todo, la mamá le mandaba para la casa, no trabajaba pues. Y si ella se fue a buscarlo, va, para una mejor, porque un novio también la mandaba a traer. Pero no sabe uno qué es lo que va a buscar para la muerte. Pero hay que pedirle a Dios fortaleza, porque es un dolor que no hemos pasado el de mi hermano. Y ahí vamos pasándola. Bien, muchísimas gracias. Es un momento bastante difícil el que atraviesan la familia Ramírez, conocida como la familia Adela, aquí en Cuyamel Cortés. El licenciado Renato Álvarez es un pequeño pueblo aquí, una comunidad donde gente laboriosa que se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, y pues es un dolor bastante triste el que están atravesando esta familia, que han perdido a esta jovencita de 28 años, quien también su sueño era reencontrarse con su mamá, que se encuentra en Los Ángeles, y también con sus hermanos que están en Estados Unidos. Licenciado Renato Álvarez, si tiene alguna consulta, le escucho. No, pues lamentar este suceso. Adela Betulia Ramírez Quesada es originaria de Omoa, en el departamento de Cortés, una de las 56 víctimas en ese contenedor que murió asfixiada. Y vamos con las otras 3 fotografías. Son los hermanos Fernando Redondo Caballero y Alejandro Andino Caballero, y la novia de Alejandro Andino, Margie Támara Paz. Los 3 que ven en pantalla son de Las Vegas, Santa Bárbara. Ayer fallecieron, y la joven Adela Betulia Ramírez Quesada, una 4ª víctima. Hondureños que huyen del país. Así interprételo. Huyen del país buscando mejores horizontes porque no encuentran espacios. Es por eso que aquí predicamos todos los días que hay que crear las condiciones. Qué malo es decir que hay que crear condiciones para la inversión, para generar riqueza, para crear empleo y que la gente se quede aquí en el país. Hay que ser demasiado estúpido para interpretar estas palabras de crear condiciones para la inversión como palabras conspiradoras contra el gobierno. Hay que ser demasiado estúpido y enfermo para que estas palabras de decir la gente huye porque no tiene oportunidades. Entonces, la única forma de crear oportunidades, porque el gobierno no es empresa privada, para darle trabajo a todos los hondureños, la única forma es creando condiciones para que el empresario local, para que el empresario extranjero invierta, tenga la certidumbre que cuando viene a Honduras a invertir $1, el hondureño cuando invierte un empira se le va a multiplicar, va a reinvertir ese empira, va a reinvertir ese dólar para seguir multiplicando la riqueza, pagar más tributos al Estado y generar más empleo y evitar que personas como las que estamos viendo en pantalla huyan del país, las expulsemos del país. Por eso yo no entiendo a alguna gente, tienen que estar muy enfermos del corazón, de la cabeza, para interpretar que decir crear condiciones para la inversión se está conspirando contra el sistema, contra alguien, contra un partido, contra un gobierno. ¿De qué manera va a retener usted a estos jóvenes? Los va a retener en el país con esperanza de que algún día van a trabajar en la administración pública. ¿Quién le ha dicho a usted que un gobierno de cualquier estado del mundo puede ser el único generador de empleo?
¿Qué gobierno tiene la capacidad de emplear a todos sus ciudadanos, a la gente económicamente activa? Ningún gobierno. Entonces, primariamente la generación de empleo debe estar en el sector privado. Por eso lo decimos aquí a cada rato, que debe haber un trabajo conjunto del sector público y privado, no verse como enemigos, no verse como adversarios, como hemos estado las últimas décadas en Honduras. Así que, Orlin, lamento la tragedia de estos compatriotas, lamento la tristeza y me solidarizo con las familias que hoy solo escuchan las noticias de que Adela falleció asfixiada en un tráiler, sin agua, sin oxígeno. Ya se imaginan qué muerte, qué agonía. O que los otros 3 compatriotas de Santa Bárbara que han conocido en pantalla murieron en iguales condiciones. Y esta gente no se fue del país para ir a conocer Estados Unidos, se fue para ir a trabajar a Estados Unidos porque aquí no encontraba un trabajo. Por eso se van. Bueno, muchas gracias, Orlin Solís desde Cuyamel. Orlin Martínez, mi querido Orlin Martínez. Y hay otros que se van porque no tienen ni siquiera qué comer. Hay otros que se van porque no tienen ni siquiera qué comer. Ya se nos ha advertido que viene una profunda crisis alimentaria, no solo en Honduras, sino en el mundo, ocasionada por muchos conflictos regionales, entre ellos la invasión de Rusia a Ucrania, que no solo ha encarecido algunos insumos, sino que es muy difícil llegar a ellos. Y por eso hoy tenemos aquí al designado presidencial Salvador Nasralla, porque si no se le escucha la voz dentro del gobierno, él tiene que acudir a los medios para exponer cuáles son algunas de las soluciones a los problemas básicos. Estoy hablando de problemas básicos de los hondureños, como la comida. Ya está aquí el designado presidencial, acompañado del experto en crisis alimentaria, Eleazar Ramos, que lo tengo aquí a mi derecha. Viene con unas gráficas a decirnos: Honduras puede darle certidumbre a su gente, asegurándole comida, si somos capaces de ejecutar estas políticas a nivel público y crearle condiciones al sector privado para la producción de alimentos. Un aspecto básico, el que vamos a abordar hoy, pero que en Honduras es de urgencia. Volvemos después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Titulares que destaca a esta hora del día tunota.com. La ONU pide justicia para los migrantes muertos en un tráiler en Texas. ¿A quién se va a enjuiciar por la muerte por asfixia de esos migrantes de Texas? ¿A los estados que condenan a la gente a tener que salir del país? ¿Son los estados expulsores de su propia gente por no impulsar políticas públicas que retengan a la gente a quedarse aquí viviendo? Por eso me pregunto, interesante entrar a Tu Nota y leer esa noticia. La ONU pide justicia para los migrantes muertos en un tráiler en Texas. O está hablando de las redes criminales que llevan migrantes. O está hablando la ONU de los estados que expulsan a su gente. ¿De qué está hablando la ONU? ¿Hacia quién iría la justicia? ¿A quién hay que ajusticiar entonces? Porque la gente se va de nuestros países. Si a las redes criminales que se aprovechan de la pobreza, o a los estados que son incapaces de crear riqueza para que la gente viva y muera donde nació. Miren qué interesante, ¿verdad? Meterse a Tu Nota y leer el contenido de esa noticia. Confirman nombres de los hondureños que habrían muerto en tráiler en Texas, ya los dimos a conocer y presentamos reacciones
de la familia de Betulia. Son algunos de los titulares que destaca hoy tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Préstamo para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Estamos construyendo la pregunta. Estamos construyendo la pregunta que prevalecerá de aquí en adelante en frente a frente. No importa que no la hayamos terminado de construir, lo vamos a hacer aquí en público rápidamente. Si me pueden poner la primera parte, aquí en público la construimos. Vamos a hablar sobre seguridad alimentaria. Cómo revertir la crisis alimentaria de la que nos advierten influyentes organizaciones del mundo. Cómo revertir la crisis alimentaria de la que nos advierte, es que esto lo ha dicho el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, es que hasta el mismo Eugenio Sosa del Instituto de Estadística nos advirtió hace como 6 meses. Aquí van a tener problemas al menos 3 millones de hondureños con la comida, nos decía Eugenio Sosa. Entonces, ¿cómo revertir esa crisis alimentaria? Que por cierto me dice el ingeniero Narrala, ya la tenemos, Renato. Sí, le digo, si eso es crónico, pero esta vez dicen que van a aumentar más las personas con problemas de alimentación. Entonces, ¿cómo revertir la crisis alimentaria de la que nos advierte, pongámosle, el Sistema de Naciones Unidas? Y quedémonos con el Sistema de Naciones Unidas, que abarca a todos los países. Muy bien, ingeniero. Bueno, gracias, Renato. Primero quiero introducir a la persona que me acompaña y también decir algunos antecedentes míos, porque mucha gente cuando me mira en televisión cree que voy a hacer algún programa de animación o algún relato de fútbol, que aprovecho para felicitar a la selección nacional porque clasificó anoche para el Campeonato Mundial Juvenil. La persona que me acompaña es el doctor Eleazar Ramos. Lo recordamos de hace 40 años cuando él resolvió el problema que teníamos con los perros, que estaban con rabia y la solución que daban en el país era matarlos y los mataban en grandes cantidades. El señor Eleazar Ramos estudió en Monterrey, vivió en Monterrey, conoció perfectamente el problema de otro país y además ha estado en muchos congresos internacionales sobre ganadería, agricultura, que le permiten hablar con conocimiento de esto. En el caso mío, soy un ingeniero civil con una maestría en administración de empresas y con amplia experiencia y conocimiento. No específicamente en este tema, pero ¿cuál era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba en Honduras antes? Quiero por eso ponernos un poco. O sea, Honduras es un país de 7,5 millones de hectáreas con vocación forestal y 3,5 millones de hectáreas con vocación agrícola y ganadera. Además, 676 kilómetros de playa, donde hay un recurso marino enorme que serviría perfectamente para alimentar al país y que lo seguiremos teniendo con crisis o sin crisis, aunque no estamos acostumbrados a comer productos del mar. Entonces, en el año 1992, el presidente de la época, que era Rafael Callejas, suprimió servicios y prácticamente con sus decisiones en aquel momento, probablemente tratando de hacer bien, hizo mal, porque hizo quebrar a muchos productores nacionales al crear lo que se llamó la Ley de Modernización Agrícola, porque eliminó el financiamiento que se le daba a los pequeños productores o a los pequeños empresarios de estas áreas. En este momento en Honduras nadie está arando y nadie sembró cuando había que sembrar para aprovechar la lluvia y tener las hortalizas y tener los productos que nos permitirían en este momento estar cosechando en este año 2022. Por ejemplo, esa ley de modernización perjudicó notablemente al departamento de Olancho. Para que la gente tenga una idea de lo que es Olancho, si agarramos Qatar, donde se va a hacer el Mundial de Fútbol, Qatar cabe 2 veces en Olancho.
Para que vean la cantidad de terreno que tenemos nosotros, ya sea forestal o agrícola. Qatar es prácticamente un desierto. Y ya quisiera tener el volumen de agua dulce que tiene Olancho, Qatar. Exactamente. Entonces, hay que desalinizar el agua. Entonces, el mar. Problema de los fertilizantes. Los fertilizantes hoy valen 3.500 lempiras, más o menos, en promedio. Antes valían 500 lempiras. Entonces la gente sembraba porque tenía acceso a eso. El Banco Nacional de Fomento de la época, que Banafón. El Banafón, correcto, les daba dinero, les prestaba dinero a bajo interés a los pequeños y les daba maquinaria, les daba técnicos, les daba semillas y producíamos en grandes cantidades, tanto que cuando teníamos problemas económicos, El Salvador venía y nos compraba todo, porque El Salvador es un país muy pequeño, que es del tamaño de Olancho. En 1990, pasando al asunto de la ganadería, Honduras tenía 2.400.000 cabezas de ganado. 16 años más tarde, en 2006, la cantidad de cabezas de ganado había bajado a 1.600.000. Y hoy, Honduras tendrá entre 500.000 y 600.000 cabezas de ganado. O sea, 5 veces menos cabezas de ganado que lo que teníamos en 1990. La vaca hondureña está mal alimentada y el doctor Eliezer Ramos nos hablará después. Él escribió incluso un libro que se llama Las vacas flacas. Una vaca hondureña te produce 2 litros, 3 litros de leche al día, mientras en otros países una vaca te puede producir entre 10 y 50 litros al día. Si acaso desarrollamos el tecnicismo que se ocupa. Hoy, si tú vas a los supermercados o en las mismas pulperías, te encuentras con frutas y verduras traídas de Guatemala o de los Estados Unidos, porque a los productores nacionales no hay caminos para poder traer su producción y se les pudre su producción de hortalizas, de frutas, etcétera. El costo que tiene producir, por ejemplo, leche en un departamento de Honduras, como puede ser Olancho, es diferente del costo de producir la misma leche en Choluteca. Son diferentes microclimas. Entonces, otro punto de base que hay que tener presente, al ganadero pequeño, pues los costos son más altos que para igual que en cualquier empresa. El bono tecnológico se ha dado. El bono tecnológico funciona para el pequeño, pero no resuelve la crisis alimentaria para el país, porque son los medianos y los grandes los que te producen las cantidades que se ocupan para poder alimentar a las grandes cantidades de personas. Banprovi, el banco que da préstamos, le pasa el dinero a la banca privada, al 2%, y el productor tiene que llegar a la banca de primer piso, que es la banca comercial, en donde el crédito que Banprovi da al 2% se incrementa. Entonces, al productor se le tendría que dar directamente al 2% para no tener ese costo adicional. El otro punto, Honduras tiene hoy un 74% de personas pobres, o sea, 3 de cada 4 son pobres. Y 54%, más de 2 de esos 4, son extremadamente pobres, o sea, viven en la indigencia. Lo peor de todo es que Honduras es un ejemplo en el continente americano porque tiene la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, donde vienen a estudiar de Ecuador, Dominicana, de muchos países, y hay como 53.000 egresados que en su mayoría emigran porque no encuentran en Honduras el trabajo para poder desarrollar sus conocimientos, más los que prepara la secundaria, porque en la secundaria hay bachilleratos especializados en agricultura y ganadería. Hay en la Escuela Nacional de Agricultura, hay 3.000 personas, en el Zamorano, en el Curla. ¿Y qué pasa con esta gente? Como lo que estuviste en el comienzo del programa. Emigran porque en Honduras no encuentran trabajo y se van a morir a los Estados Unidos. Y los que no se mueren se dedican a la construcción,
a lavar inodoros o a otras actividades. Y Honduras, el gobierno de Honduras, gastó un montón de dinero en prepararlos en el CURLA, en el Zamorano o en los bachilleratos, y no los utilizó para lo que debe utilizarlos. Tenemos médicos haciendo esas labores en los Estados Unidos. ¿Y usted cree que no nos hacen falta médicos en este terruño? Claro que nos hacen falta. Y por falta de oportunidades, tenemos médicos haciendo estas labores allá en los Estados Unidos. Médicos en los cuales se invirtieron miles de lempiras. Y se sigue invirtiendo. Con el presupuesto de la Universidad Autónoma. Allá están haciendo estas actividades que no demeritan a nadie, pero no son coherentes con la de un médico en la que el Estado invirtió miles de lempiras. Claro, es porque es un desperdicio de nuestros recursos. Si tú gastas para graduar un médico, para graduar a un zamorano, para graduar a un experto en un área, porque también andan en la calle pidiendo chamba profesionales que han salido de la universidad en otras ramas, entonces tú estás desperdiciando el recurso. Si tienes una universidad, tenés que utilizar lo que la universidad produce y no lo estamos utilizando. Ok, entonces, dicho esto, recordemos que hace 40 años, 50 años, la población hondureña en su mayoría era población rural y ahora estamos equilibrados, más bien ahora tenemos un poquito más de población urbana. Todo esto conduce a la pobreza. Pero ¿por qué la gente migra del campo a la ciudad? Porque no se desarrolla el campo. Si uno viaja por Francia o por cualquier país, se va a dar cuenta que la gente no necesita emigrar a París, la capital, o a una ciudad grande, sino que en su pequeño pueblecito tiene el trabajo para poder vivir y alimentarse. La gente no huye porque, bien dijiste, la gente no huye porque quiere vivir en Estados Unidos, la gente huye porque no tiene comida. Y es gente normalmente buena y sana que en vez de matar, asesinar o robar en Honduras, prefiere emigrar a los Estados Unidos. Por eso es súper importante apoyar a esa gente que nos está en Estados Unidos enviando más de 25 millones de dólares al día, y es la que mantiene nuestra economía, y se encuentran burlados. Y en otra oportunidad te voy a decir, porque estuve en Miami recientemente en el consulado y me he dado cuenta de todas las movidas que se hacen en los consulados de Honduras y las razones por las cuales la gente se pelotea para estar en esos consulados, porque realmente son otro negocio similar a cualquier oficina pública de Honduras. Y ojo, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de lo que tradicionalmente ocurre en Honduras, porque la crisis alimentaria de Honduras no es de hoy. La crisis alimentaria de Honduras se acentuó, por supuesto, con la pandemia y con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero Honduras tiene ese problema desde que somos mayoría centroamericana en Estados Unidos junto a El Salvador. El Salvador es porque es muy pequeñito, no caben. En el caso de Honduras sí cabemos. Pero ¿por qué no hay en Estados Unidos tantos costarricenses, ni nicaragüenses, ni panameños, ni guatemaltecos? Porque en esos países tienen mejores políticas que en Honduras. Ok, esa era mi introducción. Entonces, pues mire, ¿cómo interpreto lo que usted me ha dicho? El ingeniero Salvador Narrala no está aquí por ser el director de deportes de Televicentro. Él no está aquí por ser un profesional con educación superior. Él está aquí porque es designado presidencial. Si en algún momento pide permiso por un tiempo determinado, que ya lo establece la Constitución, la presidenta Castro, uno de los 3 designados presidenciales, el doctor Renato, Dori Gutiérrez o el ingeniero Salvador Narrala, ocupará ese espacio. O sea, él es un alto funcionario del Estado, Salvador Narrala, y en cualquier circunstancia, no en cualquiera, en alguna circunstancia, según la Constitución, ahora mismo en estos 4 años, él puede, si la presidenta pidiese un permiso, ocupar la silla presidencial. ¿Por qué digo esto? Porque como designado yo no voy a venirle a decir aquí, ustedes como gobierno tienen la obligación de garantizarnos la comida para este año, cuando sé que no tienen ni los 6 meses.
si tienen apenas 5 meses o un poquito más de los 5 meses. Sí, lo que es Honduras en este momento no es el resultado de las políticas públicas de este gobierno, es de lo que hemos construido atrás. Ahora, pero sí tengo la obligación de demandar del designado Salvador Nasralla qué está haciendo ya el gobierno en función de garantizarme la alimentación y de revertir ese problema de crisis alimentaria derivado también por factores externos que la tenemos, porque la problemática esta es crónica en Honduras. El problema de los alimentos es crónico. Aquí siempre ha habido en la historia gente que le cuesta comer porque no tiene suficientes ingresos para comprar la comida. Pero ahora la cuestión se puede poner color de hormiga. Entonces, yo tengo la obligación como periodista de preguntarle, bueno, pero usted ya es designado presidencial. Usted es un alto funcionario del Estado. Usted ahora me tiene que venir aquí al set de frente a frente a decirme qué están haciendo para garantizarnos los alimentos a nosotros. Ya el diagnóstico y lo que no hicieron otros y lo poco que produjeron otros, ya eso no me importa. Me importa la esperanza que usted creó con su discurso para garantizarnos una transformación del agro. Y la rendición de cuentas que usted me debe hacer hoy es decirme que en efecto lo que prometió lo está haciendo, lo está ejecutando. Él se acompaña de este profesional, porque este es uno de los profesionales que yo lo conozco desde hace 4 décadas. Si desde hace 4 décadas anda tocándole las puertas como por diosero, pidiendo espacios para que se le escuche. Yo a Elíasar Ramos lo conozco desde hace 4 décadas. Yo digo, son de esos hondureños tan comprometidos con el país que nadie les para bola. Nadie, este hombre es como Moisés en el desierto predicando. Nadie nunca le ha parado bola a este hombre. Y hoy cuando lo miro que viene con el ingeniero Nasralla, digo yo, ¿y qué anda haciendo el ingeniero Nasralla con Elíasar Ramos? Porque sé que es una cabeza con mucho conocimiento y experiencia. Conozco a Elíasar desde muchos años, quizá no tantos como tú, y es una persona que, si yo hubiera sido presidente, estaría dentro de la Secretaría de Agricultura, porque todas las ideas que él me planteó desde la última década me parecieron estupendas. Entonces, por eso lo he traído aquí para que justifique científicamente lo que vamos a proponer, que es un planteamiento realizado por él y que yo voy a exponer, y quisiera poner la primera imagen. Déjeme ir primero a una pausa. Bueno. Porque la lógica me dice a mí que el designado presidencial Salvador Nasralla debería estarle diciendo a la secretaria de Agricultura o a toda la institucionalidad que tiene que ver con el agro hondureño, hagan esto, sí, hagan lo otro, y no venirlo a exponer a un medio de comunicación como si estuviese en la oposición. Ya Nasralla no es de la oposición, ya es gobierno. Por lo tanto, estas cosas deben estarse ejecutando en el gobierno. Aquí hay una contradicción perra, bárbara, como hablamos los hondureños. Voy a la pausa, pero bueno, estamos aquí para abrir las puertas. Para abrir las puertas, y aunque esto ya lo debería usted estar exponiendo allá dentro del gobierno, si no se le escucha, pues que a través de aquí se le escuche, después de la pausa comercial. Miren que el programa ha despertado el interés de medio mundo, así como lo escuchan. Aquí me está escribiendo el economista Nelson Ávila. Temática esencial, amigo, me dice. Estas son mis propuestas sobre seguridad alimentaria y sobre control de la inflación que le envié el 8 de junio, es cierto. El 8 de junio me las envió. Es que el Partido Libre tiene la ventaja que tiene muchas cabezas inteligentes, con un gran conocimiento, pero que las tiene ahí, las tiene relegadas, en vez de tenerlas desde adentro empujando esta carreta. Cuando terminemos con la propuesta del ingeniero Salvador Nasralla, voy a recordar la propuesta que usted me envió
ya días sobre este asunto de seguridad alimentaria, doctor Nelson Ávila. Por eso algunas veces me da coraje ver tanta gente buena que está en la periferia cuando debería estar ahí trabajando fuerte. Eso es lo que yo pretendo desde el gobierno, que los mejores hondureños, independientemente de su pensar ideológico político, trabajemos en pos de empujar la carreta de Honduras, y no solamente en crisis alimentaria, en muchas otras cosas. Entonces, yo quiero empezar con este cuadro que se llama Nuevos empleos y comida para el pueblo. Actualmente los productores de granos básicos no les interesa producir maíz, arroz, frijol y sorgo. De hecho, no sembraron este año, que hubiera sido un año espectacular en cosecha por las lluvias que hemos tenido. Y bajaron los intereses. El Banprovi jugó un papel muy importante, bajó los intereses. Pero mire, aquí hay 15 días, a partir de hace 5 días, fundamentales para que la gente consiga créditos y aproveche el invierno para sembrar. Ya solo restan como 12 días. Si no aprovecha sacar esos créditos a bajos intereses, no la primera siembra. De nada sirvió la política de Banprovi si no se aprovecha para sacar esos préstamos. Fíjate en estos datos que aparecen en el cuadro. Vamos. Mira, maíz, 14 millones de quintales, que representan el 58% de lo que se consume en Honduras, se importa, o sea, se trae de afuera. El maíz con el que se hacen las tortillas, nuestra alimentación básica, más de la mitad se trae de afuera, se importa. Arroz se trae de afuera el 85%, 3.8 millones de quintales. Carne de cerdo se traen de afuera 84 millones de libras, que representan el 70%. Aquí hay un error básico que viene no de ahora, viene de los gobiernos anteriores, que no le dieron la importancia a poder ser autosostenibles con nuestra alimentación, porque con maíz, con arroz, con frijoles, con carne de cerdo, se subsiste. Entonces, la mayor parte es maíz amarillo que viene para la agroindustria y que resulta más barato importarlo que producirlo aquí. Pero todo tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Mire, todas esas cosas se pueden producir aquí, pero como en Estados Unidos está subsidiada prácticamente la agricultura, resulta que es más barato traerlas de allá que cultivarlas aquí. Qué bueno que mencionó esto, Renato, porque en Estados Unidos no solo subsidian al pequeño, subsidian al grande. Y ese es el problema que tiene Honduras. Porque si en Estados Unidos solo subsidiaran al pequeño, que es lo que pasa en Honduras, que es el bono tecnológico, un subsidio para el pequeño, pero no para el grande. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Lo que propone el doctor Eliezer Ramos: fomentar a los pequeños productores de hortalizas, fruta, leche, carne de cerdo y carne de vacuno. Doctor, escuchémoslo. Doctor Eliezer Ramos. Vámonos directamente con esta primera gráfica. Buenos días, doctor. Buenos días, ya nos conocemos desde hace tiempo, así que vamos al grande. Ingeniero Salvador de Arrala, extensivo mi saludo para el pueblo hondureño. Honduras, yo siempre he sustentado que es un país que tiene un potencial enorme de riqueza, que lo tiene en la parte forestal, en el sector agrícola, en el sector ganadero. Ahí Honduras tenemos nosotros para figurar en el orbe de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, este campo no ha sido explotado. Hemos caído a la pobreza y miseria extrema. Yo miro frecuentemente que la prensa, radio y televisión está presentando la espiral inflacionaria de la canasta básica, que es dramático completamente, pero no se están presentando soluciones como las que está presentando el culto y honorable ingeniero Salvador Narrala. Renato, yo quiero decirle que yo estoy aquí porque él tiene mucha apertura, el ingeniero Salvador Narrala, y yo lo apoyo en muchos proyectos. Él inmediatamente me dijo: sí, doctor, véngase que lo vamos a apoyar. Sin embargo, yo he propugnado por mejores políticas en el sistema de producción y productividad de Honduras, porque nosotros no debemos ser un país pobre. Somos pobres porque no hemos tenido verdaderas políticas dirigidas
hacia la producción y productividad para hacer un ambiente adverso a lo que nos viene. No han habido y no las tienen tampoco esas políticas. Ahora, pero en ese primer cuadro ahí no veo ninguna novedad. Esa es una información que ya la sabemos. No, en la parte de abajo es fomentar la producción de hortalizas, o sea, ¿Cuál es el mensaje con ese asunto de los nuevos empleos y comida para el pueblo? Por favor, vamos ya con las gráficas. Mire, el mensaje es directamente... Vamos a la segunda gráfica, por favor. Perdón. Que haya oportunidad de trabajo es cuando los gobiernos tienen políticas de inversión. ¿Cómo es que Honduras tiene más de 53,000 ingenieros agrónomos y nosotros estamos en una crisis? Pero esta crisis no es que viene por la guerra. Se me está alejando de las gráficas, entonces no es coherente la gráfica con lo que dice. Vamos con la gráfica. Okay. Lo que se necesita hacer desde el gobierno es establecer un proyecto masivo de producción de especies menores. Ahí nomasito lo están haciendo en Nicaragua. Producir gallina de patio, conejos, cabros, cerdos. Una persona tiene unas gallinitas, tiene conejos, ¿se puede sacar más carne de los conejos que de las vacas, doctor? Así es, mire, es una opción, Renato, pueblo hondureño, porque usted compra los pollitos en una comunidad que hay hambruna, a las 6 semanas usted tiene estos pollos que los puede comer proteínas, puede perfectamente... Por los huevos que le producen. Entonces, aquí que solo vacas, que solo especies mayores, no. Yo estudié en Monterrey, es un lugar inhóspito y ahí son miles de granjas familiares. En Brasil tiene más de 250 millones de granjas familiares. Si usted va al campo, no va a encontrar un huevo en el campo, no encuentra un pollo, lo vienen a comprar a la ciudad, la maseca la vienen a comprar a la ciudad. Y no, mire, una conejita produce más carne que una vaca. Los cerdos, y son de 2-3 meses usted está comiendo de estas especies. Pero en Honduras, de los ovejos, los cabritos, no tenemos ni para medicina una libra de estas especies. Solo déjeme resumirlo porque ya le voy comprendiendo. Retornemos a la filmina 1, por favor, rapidito. En la parte de abajo. Correcto. Ahí lo que se nos está diciendo son las necesidades que tiene el país. Son las necesidades que tiene el país. ¿Qué hacer para generar empleo en el campo, fortalecer el agro? Y se nos da toda esa información. Ya en la filmina 2 viene conjuntamente el doctor Eleazar Ramos y el designado presidencial Salvador Narrala y nos dicen, en este momento que se nos avecina crisis alimentaria, una de las políticas públicas debería ser apoyo a la producción de especies menores, ganadería de leche y carne, establecer un proyecto masivo de producción de especies menores, gallinas de patio, conejos, cabros, cerdos, dotación de pie de cría al pequeño y mediano productor, masificación de la inseminación artificial, capacitación de trasplante de embriones. Y qué tan difícil es ejecutar esa política pública que así en apariencia es simple, sencilla, pero que puede masificar la alimentación entre los hondureños, doctor. Mire, producir, anteriormente en Honduras habían producciones de conejos, de gallinas, pero venían las enfermedades y les barrían, les mataban totalmente porque no tienen asistencia técnica. Esto es una cuestión de inmediato, puede colocar miles de aves en las comunidades donde son más susceptibles a este problema que la crianza de pollitos. Un pollito está pesando 3 libras a las 6 semanas y no tiene mayor dificultad en su crianza. Puede perfectamente tenerlo, puede tener codornices, puede tener conejos. Mire, la carne de conejo no tiene colesterol y la puede comer todos los días ustedes. Cabritos, tenemos la zona sur en donde deberíamos tener millones de cabritos, no solo para abastecer el mercado, para autoabastecernos, sino para exportar estos productos, como lo hacen otros países
que no tiene las condiciones de nosotros, y nosotros con todas las condiciones que tenemos. Mire, Renato, solo el departamento de Olancho pues ya demostró ser un departamento referente en la década de los 60, de los 70. Nosotros fuimos un país referente de producción de granos básicos, de abastecer a Centroamérica, pero no con las políticas erráticas, equivocadas, proyectos mentirosos, políticos que van a engañar. No, deben ser instituciones en donde no debe haber política. La Secretaría de Agricultura y Ganadería fue creada para liderar estas políticas, pero no tiene carteras de proyectos. Ese es el problema de nuestro país. No tenemos en este momento. Es que usted lo plantea tan fácil como una solución, como parte de la solución a la problemática alimentaria, lo plantea tan fácil que uno dice, tan poco pensantes y creativos somos, que somos incapaces de implementar esas cosas, porque a mí no me parece nada del otro mundo. Vamos a la gráfica 2, por favor. Establecer proyectos masivos de producción de especies menores como las gallinas de patio, conejos, caballos, cerdos. Si lo que más hay en la ruralidad de Honduras son casas pequeñas con aquel montón de patio inservible que no produce nada. Vienen a las grandes ciudades a comprar pollo y a comprar leche y a comprar harina de maíz. Bueno, pero es que lo plantean tan fácil ustedes. ¿Por qué la gente no hace eso? No es nada extraterrestre conducir a Honduras hacia el desarrollo si otros países con menos recursos lo han hecho. Ahí tiene a Vietnam, tiene a Japón, tiene a Finlandia, Tailandia, que son países que en 30, 40 años se convirtieron en países sumamente desarrollados. Mire, cuando yo vine en 1982, había una epidemia de rabia, había 1 millón de vacunas donadas por el gobierno de Canadá que ya se perdían, y la traba que tuve es que no me dejaban trabajar. Entonces coordiné, hice en coordinación y vacunamos alrededor de 1 millón de perros, en donde yo fui el padre de esa vacunación, porque a mí me dolía, hombre, ver 6 paisanos muertos en un mes de rabia cuando eso era controlable. Entonces yo lo logré con coordinación y no gastó ni un centavo el Ministerio de Salud Pública, porque la prensa fue determinante. Si aquí se puede coordinar, mire, ¿qué pasa con las universidades? Tenemos más de 3,000 alumnos y esos alumnos no se conectan en donde están verdaderamente los problemas en la producción y productividad. Los productores después de 1992 quedaron solos, por eso hemos caído estrepitosamente a esta situación dramática y lamentable. Repito, aquí está el designado presidencial Salvador Narrala y se hace acompañar del doctor Eleazar Ramos y viene a presentar aquí al público propuestas para asegurarnos de comer en los próximos años ante las advertencias que se nos han hecho por organismos especializados en el mundo y especialmente de las Naciones Unidas sobre la posibilidad de una crisis alimentaria. Y aquí se nos ha dicho que un poco más de 3 millones de hondureños tendrán estos problemas. Entonces viene el designado presidencial y busca que a través del medio, desde el gobierno se le escuche. Es una manera de contribuir de él para mitigar un poco la crisis alimentaria que se nos avecina. Vamos a una tercera filmina para aprovechar totalmente el tiempo de frente a frente. La tercera filmina es el apoyo a la producción de especies menores, ganadería de leche y carne, con sanidad agropecuaria, alimentación, mejoramiento de la genética. En la filmina anterior se había hablado de la capacitación de trasplante de embriones y la inseminación artificial, el apoyo a la comercialización de los subproductos y la capacitación a productores de leche con buenas prácticas de producción y fortalecer a las plantas artesanales. Quiero seguir porque al final tenemos las soluciones. Muy bien, vamos, entonces, vamos. Si el doctor Eleazar quiere hacer alguna acotación sobre lo que acabo de poner en esta filmina, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a la tercera filmina. La importación directa que hay hoy de insumos de parte del gobierno y productores organizados está concentrada en las cooperativas, en Banadesa
y en la FENAG, que es la Federación, doctor, de Agricultores. Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Ok, entonces, ¿cómo se puede cambiar ese punto de la importación directa de insumos por el gobierno y productores organizados? ¿Qué es lo que usted sugiere aquí? Mire, nosotros podemos producir ese fertilizante que está tan caro totalmente, en donde usted manifestó que ya no es accesible para... Sí, porque vale 7 veces más de lo que valía hace entonces, poco. podemos nosotros producirlo aquí en Honduras. Sí. Podemos producir los insumos de herbicidas, podemos perfectamente y minimizaríamos los costos. En Honduras, además, también podemos producir la medicina veterinaria para los costos, minimizarlos, y podemos entrar también en cuestiones de importación, de transferencias de tecnologías que no llegan a Honduras. Pero mire, doctor, incluso... ¿Pero cómo se hace? Es que yo le quiero decir, y esto es importante, y esto no es irrespeto para el doctor Elías Ramos, es que alguna vez yo recuerdo, me pareció muy idealista, y yo le pido disculpas, porque yo sé que los soñadores y los idealistas, cuando encuentran apoyo, se vuelven personas productivas para el país. Pero en las circunstancias que el doctor siempre ha andado en los medios, a uno le parece muy idealista, doctor. Tiene que ser más práctico. Por ejemplo, cuando me dice que podemos ser capaces de producir los fertilizantes y ahora por la guerra los vende caros Ucrania o Rusia, si no es que no los venden porque están concentrados en la guerra. Seamos prácticos. Tenemos la tecnología para poder producir fertilizantes. Es que no tiene mayor ciencia. A eso voy, pero... No tenés que traer un ejército de personas, te traes uno que otro y podés perfectamente... Mira, ¿de dónde salen los fertilizantes? ¿De las heces de bovino? ¿De dónde más salen los fertilizantes? De los desperdicios cuando va pudriendo lo vegetal. Lo vegetal, hay diferentes fuentes. Pero se requiere tecnología. Sí, pero es sencilla, no es gran cosa. Es como, por ejemplo, el desinfectante para que no te pegue el COVID. Y tenemos el conocimiento aquí como hacerlo. Tenemos los técnicos que incluso nuestros técnicos van a barrer, a trapear a Estados Unidos. Licenciado, cuando yo dije mis presagios de ayer, hoy se hacen realidad. Usted me invitó a varios programas. Yo lo conozco bien y lo admiro. Y me ha apoyado. Lo conozco bien y lo admiro. Yo dije, en el 92 perdemos la ganadería. Sí, es cierto. Lo hice no por un sueño faraónico, como José el bíblico, de las 7 vacas gordas, las 7 flacas. Lo hice por un estudio científico que demuestro en donde se iba a perder este ganado. Aquí está mi libro en donde esto es un descubrimiento para Honduras y a nivel mundial. No he tenido apoyo, lo hice con mis propios esfuerzos, pero aquí está la solución. ¿Cuánto perdemos en esto? Por haber descubierto esto, perdemos más de 100,000 millones los hondureños. Ok, miren, muy bien la información, pero retomemos el asunto para ir con la gráfica. Mira, podemos entonces nosotros crear el vacío de los fertilizantes que deja la guerra Ucrania-Rusia. Mira, es cosa que la Secretaría de Agricultura haga un llamado a las personas que han estudiado en el Zamorano, especialmente los del Zamorano, y perfectamente ellos pueden, en un grupo de trabajo, si se les da la condición, producir los fertilizantes a bajo costo. Y no solo eso, también se puede producir la vitamina, el desparasitante y el antibiótico, los insumos que ocupa los insumos veterinarios, para decirlo. Veamos la siguiente, por favor, porque este es no va a haber suficiente tiempo. Quiero ver la siguiente, en la que habla del crédito, la número 5, que es el crédito, asistencia técnica y mercadeo. El aumento de la producción de rubros tradicionales y nuevos tiene que ir emparejado con la producción de productos de valor agregado. Por ejemplo, derivados de la madera, productos lácteos, cítricos, por ejemplo, no solamente exportar naranja o producir naranja, sino que además hacer jalea de naranja y todos los derivados, incluso de belleza, que eso tiene. La palma africana
la producimos y la exportamos en bruto. De ahí se pueden sacar un montón de subproductos, el ajonjolí, el cacao, los cafés especiales que se pueden producir, los productos cárnicos, los derivados del azúcar, o sea, lo que se llama en economía productos de valor agregado. Honduras no los produce porque no hay instituciones que generen traer a estos muchachos que se están graduando o que están estudiando para que aporten su conocimiento para hacerlo, ayudar a estos emprendimientos, que no necesariamente tienen que ser emprendimientos del gobierno. Se puede llamar a la empresa que vende estas cosas y se le puede decir, ok, hagamos una fusión, algo así como una alianza público-privada, un poquito de dinero del gobierno o todo el dinero de la empresa privada, una alianza, el gobierno pone a los estudiantes que ha sacado con su esfuerzo y con su dinero, y diferentes otras maneras de involucrar a la gente que sabe para evitar que la gente se vaya. Puedo ir al siguiente cuadro, que es el programa masivo de infraestructura y alimentos por trabajo. Alimento por trabajo, o sea, que las cosas las hagan los agricultores en sus lugares donde viven. Caminos vecinales o terciarios, porque a la gente se le pudre su producción de hortalizas, y lo viví en campaña durante estos 10 años, porque no tienen caminos y tienen que bajar a pie o en burro y venir un montón de horas para traer lo que producen arriba de los cerros al mercado, donde ya cuando traen las cosas podridas les pagan lo que quieren. Se necesita la creación de pequeñas represas que también se pueden hacer con alianzas público-privadas. No las y uso esta palabra a pesar de que está degenerada por los ladrones que la manejaron en los últimos 10 años, pero una alianza público-privada vigilada. ¿Cuáles son los proyectos de riego que están abandonados, doctor? Por ejemplo, el de Jamastrán. ¿Sabe qué me decía ayer una persona? Me decía, mire, lo escuché hablando de Jamastrán, yo soy de Jamastrán, me dice. Mire, a uno que es pobre, le alquilan la manzana a 3.000 lempiras para que la utilice durante el tiempo de siembra y de cosecha. 3.000 lempiras, más el costo de los fertilizantes, no nos sale a cuenta. Entonces, por eso Honduras está abandonado y nadie siembra. Perdón, doctor, si me ayuda y quiere usted agregar algo sobre Sulaco, donde tenemos 1.263 hectáreas, y Olomán, que ahí hay 2.000, casi 3.000 hectáreas. Mire, hay una situación que el gobierno ha descuidado completamente. Mientras El Salvador tiene alrededor de 60.000 manzanas con riego, Honduras llega a unas 120. Pero escúchame esto, 600.000 manzanas de riego en El Salvador, y en Honduras tenemos la quinta parte, y en Honduras obviamente llueve muchísimo más que en El Salvador porque somos 5 veces más grandes que ellos. Perdón. Bien, y estos proyectos, lo grave es que han sido abandonados. Está entrando el monte, ya lo está cubriendo el monte. No funciona. Hace unos años los canadienses tuvieron un proyecto de riego en Guayape. Funcionó mientras ellos estuvieron, después ya no funcionó, porque el gobierno no tiene políticas propias ni técnicos. Generalmente cuando van a hacer proyectos, son proyectos mentirosos completamente, en donde no tenemos resultados los hondureños. Ese es el problema. Yo estoy planteando, el ingeniero Salvador Narrala está planteando aquí, aprovechando la oportunidad de este espacio muy conocido, muy visto, para que el pueblo hondureño, el gobierno, se dé cuenta que hay opciones para minimizar, para disminuir ese impacto que viene. Para mitigar el impacto mitigarlo, de alimentos. Pero no puede, mire, actualmente no tiene carteras de proyectos la Secretaría de Ganadería y Agricultura. No tiene... Mira, pero tenemos una Zamorano y muy competente, muy buena profesional. De verdad que yo muy respetuosamente le digo, el designado presidencial Salvador Narrala debería estar como alta autoridad del Estado de Honduras discutiendo estos temas con la secretaria de Agricultura y Ganadería. Mira, tengo muy buen concepto de ella, la conozco y puedo hablar con ella. De hecho, me gustaría ir a hablar, pero para poder ir a hablar yo tengo que ir a hablar con una persona que yo quería que estuviera en esa secretaría, que es el doctor Eleazar. Y es más, hoy cuando salga de aquí voy a llamar a la doctora Laura Suazo para explicarle lo que hemos explicado acá. Lo que yo no quiero es hacer lo que he hecho con otros ministros, que yo paso la información y las cosas se duermen por burocracia. Entonces,
Para eso necesitamos actuar y actuar inmediatamente. Creación de carteras en la filmina número 7. La número 7, antes de ir a la pausa. Creación de cartera de proyectos agroalimentarios y prioridades sectoriales. Un gran problema que tiene la ministra Laura Suazo es que la SAC tiene muy poco dinero para inversión. Solamente con Rural, que es un proyecto que está financiado por el Banco Mundial. Entonces, se necesita fuentes de financiamiento para productores no organizados en los municipios, en las mancomunidades y en los departamentos. El doctor me platica, por ejemplo, de lo que Honduras era un país forestal, pero cada vez tenemos Tiene vocación forestal, así es. Sí. Por ejemplo, en Honduras hay miles de carpinteros que podrían convertir la madera que se la llevan en bruto o que la queman, la podrían convertir en muebles. Si el carpintero, el ebanista hondureño, recibe grandes cantidades por las cosas que hace en Estados Unidos, en producto de la madera. O sea, tenemos gente que puede hacer el producto de valor agregado en Honduras y producir en Honduras, pero necesitamos incentivarlo. Ahora, yo se lo digo, y se lo digo con todo respeto. Se lo digo en público, pero con todo el respeto que le guardo al ingeniero Salvador Narrala. Ya el ingeniero Narrala ya no tiene un estatus para idealizar. Ya uno lo quiere ver ya como el alto funcionario del Estado que debe estar ejecutando. Es que lo que pasa es que el designado presidencial en Honduras es una figura decorativa. Pues entonces quitemos, si de nada sirve el designado, claro, quitemos eso. Yo propongo que la figura del designado se elimine porque uno lo que está haciendo, yo pico por aquí en agricultura, pico por allá en energía, pico por allá en cosas de infraestructura, pico por todos lados y mi única función, y que no la cumplieron otros designados en el pasado, es sugerir, hagan. Yo no puedo dar orden. El que puede dar órdenes es el presidente de la República. Si yo pudiera dar órdenes, yo ya hubiera implementado el proyecto del cáñamo con el que puedo producir, escucha bien la cantidad, 3 millones de empleos con el producto del cáñamo, produciendo cáñamo, mínimo 170,000 empleos. Lo hablamos aquí, lo del cannabis, ¿te acuerdas? Bueno, ese proyecto la gente cree que es droga, creen que es marihuana. No es marihuana. No tiene nada que ver con eso. Es un gran negocio para producir empleo. Bueno, me callaron porque dijeron que no, que Honduras no iba a cultivar drogas. Simplemente porque no entienden, porque la parte científica, por eso traje hoy a un científico para que apoye lo que estoy diciendo. Que no vayan a decir que Narrala quiere plantar drogas. No es que yo quiera plantar drogas. Yo lo que quiero es darle empleo a la gente y que el país reciba dinero. Por eso no entiendo esa alianza de ustedes con Libre. Fue electoral para atacar a un delincuente, nada más. Sí, no pero tenemos ideológicamente ninguna cercanía. El país necesita una alianza en función de que ahora se cumplan todas las promesas, porque inmediatamente que usted planteó el asunto de cultivar droga, para droga. Propiedades, perdón, cannabis, para, sí, me disculpa, con propiedades medicinales, así es, dijo Mel, si ya no aguantamos con los narcos y con la droga, para eso están los expertos que tienen que estudiar lo que propone el científico. Yo soy un científico. ¿Sabes de qué eran las carabelas en las que vino Colón hace más de 500 años? Eran de cáñamo. ¿No tienen algún mínimo de coincidencia el Partido Salvador de Honduras y Libre? Es que, al menos en algo. Es que somos diferentes en la parte ideológica. Yo soy un técnico. Ellos son políticos y los respeto porque ellos son políticos, son expertos en eso. Honduras no necesita políticos, Honduras necesita técnicos que generen empleo y dinero. Y la gente que me rodea a mí, como el doctor, es eso, es un técnico capaz de producir empleo y capaz de producir dinero al pueblo. Y como él tengo montones, ojo, lo dije en campaña, como él tengo montones. Lo único que pretendo es que a la gente que tengo capaz se le involucre dentro del gobierno y no ha sido involucrada. Esa es la razón por la que recurro a mis redes sociales o a programas de alta audiencia como este para dar a conocer lo que pensamos hacer. Tanto el designado presidencial, e insisto, porque es el designado presidencial electo por ustedes, como el profesional Elías Ramos, que vienen a frente a plantear soluciones
en función de lo que se nos ha advertido, que hay una crisis alimentaria. Antes de la pausa, vamos con estas otras soluciones que plantea el designado Salvador Narrala y el doctor Eleazar Ramos. Mira, hay un montón de gente. Bueno, las soluciones que nosotros estamos planteando las hemos puesto en una filmina aparte: fomentar la producción de hortalizas, frutas, leche, carne de vacuno y cerdo, con énfasis en los pequeños productores, pero no en cualquier lugar. No en cualquier lugar. Hay zonas altas en las que el café o las hortalizas más rápidamente y de mejor calidad. Entonces, por eso decimos zonificación adecuada. Hay ciertos lugares para producir leche, hay hay lugares para producir frutas, hortalizas, etcétera. Punto número 2, proyectos de producción de especies menores. Para eso se envía a un experto a los diferentes lugares del país donde se necesita producir las gallinas de patio, conejos, cabros y cerdos. Esa gente a la que le vas a ayudar a producir eso, que no te va a costar gran cosa, viene a comprar a Tegucigalpa o a San Pedro Sula. Tercero, masificación de la inseminación artificial y transferencia de embriones. Ya eso es un resumen de todo lo que ellos han analizado esta mañana. Sí, correcto, si quieres lo dejamos para el final. La asistencia técnica y capacitación para productores para aumentar con inocuidad la producción de leche, carnes, hortalizas, frutas y especies menores. O sea que sanos. Sanos, de calidad. De calidad. Productos de calidad. Porque me da vergüenza lo que compro en los supermercados de Honduras cuando voy a Estados Unidos y veo esa fruta espectacular, esas verduras espectaculares limpias, y voy aquí y veo cosas realmente de cuarta categoría y caras además. ¿Por qué? Porque no existe en Honduras la capacidad para producir cosas. Bueno, existe la capacidad, pero no existe la exigencia para poder vender cosas de alta calidad. Y la última filmina, por favor, que complementa el resumen de soluciones que ellos plantean. El apoyo para la elaboración de productos con valor agregado, en café, en cacao, en lácteos, palma, azúcar, cítricos, ajonjolí, etcétera. La producción local de fertilizantes, medicinas y otros que hoy se importan a altos costos, de eso ya hablamos. La construcción de caminos vecinales que no cuestan gran cosa, que los construyan los propios habitantes de las comunidades a cambio de comida. Este punto es muy importante y no lo hemos tocado, y si quieres después de la pausa. Sí. Construcción de caminos vecinales para que la gente pueda traer sus cosas hacia el pueblo donde los puede vender o hacia las ciudades. Creación de proyectos que estimulen y protejan la inversión local. Fíjate que hay gente, y te lo digo, siempre lo he dicho, en Honduras a veces uno va a un restaurante y se encuentra a personas que se gastan 10.000 lempiras comiendo, y está toda la familia y comen, y el señor se saca el pisto en efectivo, paga en efectivo. No tiene tarjeta de crédito. Hay gente en Honduras que tiene el dinero en los bancos y que en sus casas tiene letrinas, que no vive con comodidades, pero que tiene el dinero que podría invertir en criar chanchitos, en criar pollos, en hacer una huerta familiar, y no lo hace porque prefiere tener el pisto seguro en el banco. Si a esa gente se le busca, que existe, y se le apoya para que use su dinero en producir el cabrito, los pollos y lo que sea, vamos a superar la crisis alimentaria que tenemos y que ahora se va a acentuar. Vamos a la pausa, seguimos con el designado presidencial Salvador Narrala y el doctor veterinario Eleazar Ramos. Aún y con todos los rollos que tiene Narrala, Nicaragua nos va a terminar de dar de comer a nosotros los hondureños. Sí, ya vamos a hablar de eso. Hay algunos mensajes que están llegando en este momento en un país donde se piensa con los zapatos. Un soldado hace de doctor, de ingeniero, y hasta se llevaron los recursos del agro para producir 38 millones y ni un repollo sembraron. Parásitos uniformados creados para fomentar y proteger corrupción y delincuencia. Hermín Urquía dice: actualmente hay desmotivación en los agricultores para sembrar. La alimentación escolar era un espacio propicio para estimular a los pequeños productores a producir y vender al Estado en pequeña escala. Hay experiencia, ya existe de 5 años en 14 mancomunidades en Honduras, volvamos a ellos.
que aquí se han hecho cosas buenas en el pasado. La extensión agrícola que había antes, ver a esos ingenieros de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, no se llamaba así en los 60, 70, andaban en todo el país enseñándole a los productores, a la gente que tenía ganado, cómo mejorar el ganado, cómo producir más frijoles, más maíz. Yo lo recuerdo. Pareciera que antes algunas cosas fueron mejor, se hicieron mejor, y se han olvidado cosas elementales. Porque nos hemos dedicado a la política, porque hemos priorizado la política encima de la parte técnica. ¿Qué quiere decir eso? Enchambrar gente política que no tiene conocimiento en detrimento de las personas que tienen conocimiento. Las chambas se tienen que dar a la gente que sabe. Y hay espacio para algunas labores menores. A los que no saben se les dan esas labores menores, pero es aquí es al revés. Vamos con más mensajes. No estoy generalizando. Vamos con más mensajes. El problema no es producir, el problema es comercializar. Cuando ya se tiene la cosecha, no hay a quien venderle, los precios son bajos y esto desmotiva la producción agrícola y cárnica. Correcto. Y leche. Ese es uno de los serios problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque los fertilizantes cuestan mucho, porque el préstamo para hacer la siembra es muy alto, y por eso hablamos de que Banprovi debe tirar directamente, sin pasar por la banca de primer piso, tiene que tirar el préstamo directamente al 2%. Los fertilizantes producirse en Honduras, entonces lo que va usted a producir, que escribió el mensaje, le va a salir a un precio competitivo, pero eso tiene que ser controlado por la Secretaría. Y la sostenibilidad del mercado nacional y buscar las ventas con nuestros cónsules, nuestros embajadores que son turistas. Sí. Ellos pueden promover todo este paquete que está presentando el ingeniero Salvador Narrala para poder exportar hacia esos otros países. Aquí tenemos la madera, tenemos todo, pero este personal es turista, no hace nada por Honduras. Los actuales representantes de Honduras son turistas. Ahora, ¿sabes de qué estamos comiendo en parte? Nosotros comemos de Nicaragua. Yo les anticipo, y van a decir que yo soy brujo, quien nos va a dar de comer en los problemas de la crisis que se avecina va a ser Nicaragua, porque Nicaragua sí tiene pollos, tiene cabros, tiene ovejos, tiene estos animales, especies menores, conejos, que se pueden traer de allá. Y Nicaragua, una vaca en Nicaragua produce 15 litros de leche al día. Una vaca hondureña produce 2 litros de leche al día. ¿Por qué, doctor? Mire, esto es porque el gobierno invirtió. Nicaragua vino a surtirse en los 90 en ganado acá a Honduras, se llevó 175,000 hembras. Hoy Nicaragua tiene arriba de 7 millones de ganado y un ganado élite, no ese ganado pirracho que tenemos que consume más de lo que produce. Escuchen esto, 7 millones y Honduras tiene 500,000, o sea, tiene 14 veces más que Honduras, Nicaragua. Y no sirve el ganado, si no, pues es donde yo he deliberado públicamente, solo no me les he hincado para decirles. Perdemos cuando el licenciado Renato dije que siempre me ha apoyado, me concedió un espacio en los 90. Ahí yo anuncié la caída del ganado. De 2.400.000 tenemos alrededor de 500-600.000 cabezas y consume este ganado más de lo que produce. Pero si a mí me hubiesen escuchado desde aquel entonces, estaríamos no con 560,000, estaríamos arriba de 30 millones de vientres. Esto yo lo puedo demostrar cuando hablo. ¿Por qué yo me metí a investigar? Porque se trajeron 43 millones en el gobierno de Suazo Córdoba de ganado de alta calidad genética de Estados Unidos, y todo ese ganado murió totalmente, a la par moría el nuestro también. Entonces yo me puse a investigar. Pedí ayuda al gobierno y no me fue posible, no me dieron, pues lo concluí solo, fue mucho mejor. Entonces, los funcionarios, por ejemplo, yo en este momento sacaría a todos los técnicos que están en aire acondicionado a las zonas de mayor potencial productivo. Mire, viera cuántos miles de animales se le mueren. Y una gente, yo he encontrado granjas familiares
pero viene lo que le llaman ellos pestes o enfermedades infecciosas en veterinaria y le barren las poquitas gallinas que tiene. Entonces, ingeniero, esa gente que perdió 230 gallinas y que no tuvo apoyo, no quiere volver. En Nicaragua tiene apoyo incluso de cubanos, está llena de técnicos cubanos. ¿Qué me pasó a mí cuando mueren 120,000 cabezas de ganado en Olancho? Yo conservé buena amistad con el licenciado Porfirio Lobo Sosa. Le mandé este libro, 20,000. ¿Sabe qué contestó? Ahora está verdaderamente loco, me mandó a decir. Eso me mandó a decir, bueno, Pepe. Vamos con más mensajes. Me interesó uno de Didier. Me está llamando aquí don Pedro Barquero Quesada, el papá de Pedro Barquero, el ministro de Desarrollo Económico. Ya lo vamos a poner al aire. Si me anotan el número telefónico pero es el Pedro Barquero padre. Por favor, don Pedro, puede cortar usted aquí, que ya lo van a llamar a su teléfono para que intervenga. Dice Didier, en Nueva Barahona, el agro decayó en la mayor parte del territorio hondureño, también por falta de mano de obra dispuesta. Las personas están más interesadas en irse a Estados Unidos que en trabajar para producir, debido a la baja remuneración. Las personas están más pendientes de las remesas. Qué cosas, sí. ¿Verdad? No, hay gente que quiere trabajar, lo que pasa que si sabe que no le van a pagar, por ejemplo, porque hay muchos productores que no tienen apoyo y que al final quiebran y no les pagan por lo que hacen. Por eso dicen, me sale mejor irme directamente en vez de arriesgarme a trabajar. Mire, otro mensaje ahí en pantalla. Bueno, hay centenares de mensajes. El último que solo apareció en pantalla, para que no lo leí. A diferencia del actual gobierno, al parecer Narrala sí tenía un plan de gobierno, pero lo escuchan a él dentro del mismo. ¿Cree él que al gobierno actual le importa más el problema alimentario? Porque a la vista está que el gobierno esté enfocado más en una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no creo que estén enfocados en la Asamblea Nacional Constituyente, y si estuvieran en eso sería un error. Porque lo prioritario hoy en el mundo es garantizar la comida para los próximos meses, especialmente los que no tenemos comida. Nicaragua no tiene ningún problema, Nicaragua no va a sufrir. Es lo que nosotros queremos, licenciado Renato, comida en la mesa. Sí. Pero para eso tenemos que ejecutar esas políticas que está planteando el ingeniero Narrala, que se hagan realidad, que sean programas serios, con profesionales capaces, honrados sobre todo. Por ejemplo, Banadesa, no quebraron Banadesa, pues. O sea, Banadesa tiene que ser supervisado, blindado y agilizado. En Honduras las decisiones, y es lo que yo le puedo criticar a todos los gobiernos, y este no es la excepción, lentísimos para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque los que toman la decisión piden raja, piden coima. O sea, yo tengo un montón de empresarios que me llaman, que me escriben o que me visitan. Y dice, yo presenté eso en tal fecha y no recibo ninguna respuesta. Entonces, ¿cuál es el funcionario intermedio? No estoy hablando del funcionario superior. El funcionario intermedio evita que llegue la decisión arriba porque antes tiene que agarrar su raja. Entonces, si viene un proyecto de, por ejemplo, 10 millones de dólares, los funcionarios de abajo se tratan de agarrar, y eso ya es una costumbre que está enraizada en el funcionario público en Honduras, que agarran su milloncito de dólares y se los reparten entre ellos. Y eso pasa también en las alcaldías y pasa en los consulados en los Estados Unidos. Me dice el ingeniero Ángel de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas. Yo creo que Ángel es el subsecretario de Agricultura y Ganadería. Todo lo que Salvador propone lo estamos haciendo. Dígale que lo invitamos a la SAC para que conozca. Ah, sí, es el subsecretario de la SAC. Estamos impulsando y damos inicio el otro mes al Centro de Biotecnología Reproductiva Bovina de Honduras. Mejoramiento genético a los pequeños productores ganaderos. Todo lo que dicen es falso. Ya, y se lo dice un docente y ganadero. Un previo, mire, este es el problema en donde ellos se engañan solos. Mire, amigos, yo no soy ni el ingeniero Salvador Narrala porque usted corre riesgo que lo despidan de su chamba. No somos chamberos nosotros, yo nunca he sido chambero. Pero ustedes, se puede cerrar la Secretaría de Agricultura y Ganadería y ni cuenta se darían los productores. Usted sabe que nosotros estamos llenos de brucelosis, de tuberculosis, con cisticercosis, y que esa secretaría tiene 1.600 millones que lo absorbe solo en ustedes. Ustedes
no tienen carteras de proyectos. Yo no soy mentiroso en el ingeniero Salvador Narrala, eso le queda bien claro, pero ustedes son improvisados, usted es un improvisado, todos los que llegan a esa secretaría son improvisados, por eso es el fracaso y todo el problema dramático que tenemos los hondureños, no solo en la seguridad alimentaria, sino en otros campos. ¿Y de qué sirve para la gente del campo producir si cuando está la cosecha no se tiene mercado para vender? Eso dígale a Salvador Narrala, y se lo compran a precio de gallo muerto, no se sacan ni los gastos. Vea el caso del productor de leche. Son los mensajes que nos están llegando. Y eso me lo denunciaron. Mire lo que vamos a hacer cuando el 2024 entre en vigencia el CAFTA. No es que entre en vigencia. Ya entró en algunos productos. Sí, claro. Cuando ya los Estados Unidos nos meta todos los productos sin aranceles a nuestro mercado. Me dicen aquí, ¿qué vamos a hacer cuando en el 2024 entre en vigencia plena el CAFTA? Donde entrarán alimentos de todos los países. ¿Cómo vamos a...? No, vienen de Estados Unidos. El CAFTA es República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Así es. Los gringos son los que nos van a meter productos. Donde entrarán alimentos, dice, ¿cómo vamos a competir si en otros países se produce de forma masiva y subsidiada? Pongan a trabajar los embajadores. Mire, licenciado, fíjese que hay un problema reciente, que se tomaron calles los ganaderos porque están pidiendo un aumento, porque ellos están en rojo, no están sacando los gastos. Pero porque entra de Nicaragua leche barata, carne barata, porque Nicaragua, no somos competitivos. Porque no somos competitivos con los países vecinos. No somos competitivos. Entonces hay que poner gente que sepa, no improvisados políticos. Mire la situación que pasó. Llega la ministra de la SAC y no tiene un estudio de cuánto. No pudo dar ninguna solución, ha dado. El problema persiste. No tiene estudios de cuánto vale un litro de leche para un ganadero. Un litro de leche en Olancho, en Choluteca, en la costa norte, todo es diferente el precio. No tiene una dinámica de poder ir dando los precios de costos. Entonces, si ella no tiene esos estudios, no puede ofrecer ninguna alternativa de solución a los productores. Bueno, pero hay gente técnica, me imagino, en la Secretaría que le puede auxiliar en estos datos. ¿La tiene a la gente especialista que le puedan dar los datos? Pedro Barquero Quesada, padre del ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, después de la pausa comercial interviene aquí frente a frente. Bueno, está en comunicación con frente a frente el empresario Pedro Barquero Quesada, ¿verdad? Pedro Barquero Quesada. Una persona a la que tengo un gran cariño y respeto. Ah, bueno. A don Pedro, buenos días. Hola, Renato, buenos días. No, mira, yo nada más quisiera hacer unas rectificaciones históricas. Saludos a los panelistas, mi respeto a todos ustedes. En primer lugar, el problema de la ganadería y de ciertos rubros agrícolas en Honduras tuvieron su gran inflexión con las imposiciones de las reformas agrarias en los años históricos que ya todos conocemos, y ahí es donde se empezó a tener un declive en la producción, en la agroproducción del país. Por otro lado, yo nunca había tenido información que hacia Nicaragua existieran flujos de ganado. Es al revés, en los años 80 hubo casi millones de ganado fluyendo hacia Honduras, por las razones que se estaban dando en el país vecino. Y la ganadería en Nicaragua creció mediante una planificación estratégica establecida desde los años 50. Ha sido un proceso histórico muy trabajoso y los resultados se están viendo. En Nicaragua dicen que hay más ganado que habitantes. Esto es consecuencia de la estabilidad política que la dinastía del somocismo, que es una especie de dictadura real,
vino imponiendo en el país y que en Honduras obviamente no se ha dado, y espero que no se dé ningún tipo de dictadura. Espero que sí. Entonces no es estabilidad política. Es que hay una contradicción. No podemos hablar de estabilidad política en los tiempos de Somoza. Había una dictadura. La dictadura es dictadura o dictadura. La estabilidad política impuesta por una dictadura deja de ser estabilidad política. No, Renato, mira, querramos o no, dictablando lo que sea, Mocimo generó una estabilidad política y económica en el país. Entonces tiene cosas buenas, tienen cosas buenas las dictaduras, entonces. Mire Singapur, es una dictadura. Ahora, yo no estoy a favor de la dictadura, eso que quede bien claro, pero históricamente y objetivamente así es. En esa dictadura se generó una excelente política ganadera, y eso lo pueden decir las personas que conocen bien el tema. O sea, otra cosa es que hayan fallas, corrupción y fallas políticas y todo lo demás, y ya vemos el desastre que ocurrió. Lo mejor es que no haya ocurrido, pues a lo mejor ha sido una bendición que en Honduras no tengamos hasta el momento ese tipo de estabilidades y de desarrollo, y que estamos todavía en un proceso democrático. Eso es tal vez preferible, pero objetivamente eso es lo que se dio. Y en Nicaragua el sandinismo, que es una dictadura, ha seguido con esa política de apoyo y desarrollo a la ganadería. Pero, o sea, lo que yo quiero hacer énfasis es que la política ganadera se requiere años para hacer un buen desarrollo, no es de la noche a la mañana. Sí. Muchas gracias, don Pedro Barquero Quesada. Me dice don Héctor Cepeda, miren lo que me dice don Héctor Cepeda, es que son cantidad enorme de mensajes, que será difícil leerlos todos. El gran problema, para producir con valor agregado es casi indispensable la inversión en tecnificar. Eso requiere capital. No escucho de dónde saldría esa plata. ¿No podría Honduras, a través de Cancillería, promover esos programas que se proponen hoy para que sean financiados o apoyados con asistencia técnica de parte de países amigos, Taiwán, Corea, Estados Unidos, México, etcétera? Te voy a contar. Mira, Taiwán exporta café, importa café de Honduras y lo trae para Honduras modificado con valor agregado. Sí. Taiwán Hay que volver a la estrategia del extensionista agrícola, que cuando éramos el país más productor de granos básicos, los encontrábamos distribuidos por todo el país dando asistencia técnica. ¿Por qué se eliminaron? ¿Cuánto cuesta poner? Me acaba de llamar el subsecretario de Agricultura pidiéndonos un espacio para la otra semana. Dice que lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta, pero que hay extensionistas agrícolas diseminados en todo el país en este momento. Entonces ahí el doctor Eleazar es el invitado. Yo solo he sido un interlocutor que no soy experto. Ahí tiene que estar el doctor Eleazar con los expertos como el viceministro que te acaba de llamar. Mire, aquí vienen y hacen unos informes. Yo miré un informe de un ministro que lo puso al Congreso. Mire, solo le faltó decir que andamos por encima de Estados Unidos, porque son buenos para maquillar. No, mire, yo no quiero en ningún momento tocar la susceptibilidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ni mucho menos el ingeniero Salvador Narrala ni el licenciado Renato. Lo que queremos son carteras de proyectos reales, no mentirosas, no proyectos mentirosos, en donde dicen que hicieron, que esto y lo otro. No queremos alimento en la mesa, queremos alimentos con inocuidad, queremos elevar la producción y productividad, queremos que esta Secretaría de Agricultura se salga de las oficinas de aires acondicionados, sáquelos al campo. Allá no tienen nada ustedes. Usted está mintiendo cuando dice que tiene asistencia técnica y todo eso, y le está mintiendo no a mí, a los productores de ganaderos. Cuando yo le he manifestado ante la prensa, radio y televisión, se pierden más de 100,000 millones al año. No sé, licenciado, si tiene el video que nos pudiera apoyar. De las vacas. De las vacas. De las vacas. Antes de la pausa, Carlos, por favor. Mire, aquí está. Esto no lo dice yo, lo dice FAO.
se murieron más de 120,000 cabezas solo en el departamento de Olancho en el gobierno de Pepe Lobo. Y Pepe se quedó riendo de eso, a él no le importó ni a ni los funcionarios. Y esas son las desgracias que hoy estamos padeciendo los hondureños. Mire, este es el ganado que tienen en Honduras, un ganado enfermo. No necesita ser veterinario para ir, mire, ese ternero no crece, no se reproduce el ganado. Pero es que usted buscó el peor video, el peor ganado. Es que esto está en el 80%, licenciado. De veras. No, donde vaya es masivo. Eso es de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura. Mire, esto es masivo el ganado. Si usted va a Olancho y es masiva la muerte del ganado. Lo que pasa es que ellos no se quejan. ¿Y a quién se van a quejar? Los productores. Ellos siguen aguantando el problema. ¿Y quiénes se están quedando con esta finca? Gente que heredó y que le tiene cariño y amor. De ahí todas las fincas de ganado están en venta. Mire, este es la vaca enferma, esta es la vaca sana. Esta es la vaca que buscamos nosotros curarla. Mire, ahí está enferma, no le da leche, no le da cría. Aquí ya la vaca le está produciendo leche. Este es el ganado tratado ya científicamente con tecnología de lo que yo descubrí. Esta es una vaca tratada. Mire, ahí está el Ganafin, mi medicina, que yo descubrí en el mundo, porque yo me metí en esto, licenciado, porque miré que ese era el problema, y pude y logré los resultados que no lo logró nadie en el mundo. Y tenemos la gente que sabe inyectar y que sabe lo de la medicina, Renato, si eso lo enseñan para graduarse de Zamorano y de todo eso. ¿Cuánto fue esta mortancina de ganado? ¿En qué año fue? Fue en el segundo año del gobierno de Pepe Lobo. 2011. Pero no es nada... 120,000 cabezas solo en Olancho. Pero las pérdidas económicas pasan de 100,000 lempiras. Sigue muriéndose el ganado masivamente. ¿Sigue muriendo el ganado? Sí, masivamente. O sea, lo que pasa es que ellos no se quejan. No tienen dónde, le piden a la Secretaría. E incluso, preocúpese, viceministro, porque los laboratorios, nosotros los médicos nos apoyamos en ellos. Y son laboratorios mentirosos que no sirven y le está entrando el monte a los laboratorios. Aquí nomás puede verlo en Nueva Aldea, que no sirve, no funcionan, ya esos laboratorios debe cambiarlos. ¿Cómo que le está entrando el monte? Ya el monte está descuidado, que está entrando el monte, que ni siquiera le da el chapio al edificio del laboratorio. Y es un laboratorio. ¿Y es del Estado? Es del Estado, todo es cascarado, un desastre completo y un laboratorio mentiroso que no da los resultados, que miente con los resultados. Vamos a la pausa comercial, ya estamos en la recta final de este frente a frente con el designado presidencial. Yo entiendo lo que ha venido a hacer el ingeniero Salvador Narrala, designado presidencial yo les digo el problema que hay, lo anticipo para ver si lo pueden solucionar inmediatamente, pero si el viceministro ya tiene la solución, hagan una exposición de la solución y que los estudiantes que han salido de las diferentes universidades agrícolas y ganaderas puedan venir a explicar si se encuentran todos enchambados o no tienen chamba porque su posición la está ocupando un político. Yo siento que lo suyo esta mañana ha sido como una autocrítica. Sí, por supuesto, porque yo soy parte del gobierno, mi sueldo lo estoy donando, pero soy parte del gobierno, pero mi deber es no quedarme callado como los designados anteriores. O sea, estoy viendo lo que está pasando y tengo que decir que lo que está pasando en las diferentes áreas, no solamente en agricultura. Por eso aquí tengo un experto, así como tengo expertos en otras áreas que en su momento yo he hecho exposiciones a través de las redes sociales. Me dice José Luis Segovia, buenos días, me dice. Esas soluciones ya se han intentado y el resultado fue pérdidas enormes. El pollo, la gallina, en un hogar de extrema pobreza, ¿con qué va a alimentar a estas mascotas? Si concentramos los esfuerzos en duplicar la producción de café y palma en Honduras, en café produce 15 quintales por manzana y Costa Rica 45, en palma Honduras 12 a 14 toneladas. Por manzana de palma africana, Guatemala 45 toneladas. Si impulsamos mínimo duplicar la producción en estos dos sectores, ¿cuánto incrementaríamos la captación de divisas? Están controlados por gente grande esos sectores, pero lo que tenemos que darle de comer es al que se está muriendo de hambre, a ese que tiene...
Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Honduras es golpeada por nueva ola de COVID ante relajamiento de la población, destaca tu nota. Sauceda, hubo amenazas a muerte que si no agarraba tanto dinero me iban a matar. Es lo que dice Leonel Sauceda, comisionado de policía. Algunos de los titulares de tu nota por cortesía de Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya regresamos a